Bueno, estamos en otro bloque de este programa La Brújula. Ahora estamos con un nuevo invitado que es el padre Rubén Papaleo, un poco vislumbrando todos los festejos de nuestras fiestas patronales. Bueno, le vamos a preguntar algunas cosas. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Qué tal? Bueno, en principio, la fiesta de nuestro pueblo se debe al día de la advocación, que es de de la Virgen del Pilar, que es nuestra patrona. ¿Cuándo usted cree cómo piensa que llegó la Virgen del Pilar a ser la patrona de nuestra ciudad? Bueno, o sea, nosotros el año que viene vamos a cumplir 125 años, ¿no? Usted no estaba entonces. Creo que no estaba. de la fundación, o sea, de la piedra fundamental del templo, así que se supone que la advocación ha nacido un poco antes, ¿no? Históricamente un poco la devoción estaba entre los campesinos, los primeros pobladores, y generalmente siempre alguien trae una imagen, ¿no? Si no es de los inmigrantes que vienen ya con sus devociones, porque propiamente la Virgen del Pilar no es una advocación, digamos, de las tierras argentinas, aunque después nosotros la argentinizamos, porque ustedes ven que la imagen de la Virgen del Pilar no es la originaria, ¿no? Porque la Virgen del Pilar en Zaragoza es puro pilar, y la Virgencita es chiquitita, tiene un sol radiante, seguramente la habrán visto, lo pueden ver en internet, ahí buscan Virgen del Pilar, y bueno, después, claro, se va transformando de acuerdo a la cultura donde se inserta, ¿no? La mayoría de los inmigrantes españoles, italianos y de otras poblaciones de otros países ha traído su advocación, ¿no es cierto? Y bueno, y después, claro, a veces empieza en una casa, es como todo, aún por ejemplo, para poner un ejemplo, las capillas en una ciudad, las nuevas capillas también aparecen así, las devociones aparecen porque en una casa se reunían a rezar, había una imagen de la Virgen de Itatí o de Fátima o del Sagrado Corazón, y entonces se va creando, son las devociones populares, ¿no es cierto? Que es la religiosidad popular que lleva eso, ¿no? Como en Itatí, en Corrientes, también, que aparece a la orilla del río, ¿no es cierto? Los pobladores, ¿no? En la Villa del Rosario, por ejemplo, la ciudad de Rosario, muchos no lo quieren reconocer, pero históricamente no tiene fundador. El fundador era una villa que estaba atrás allí del monumento, y donde las personas tenían como advocación a la Virgen del Rosario. ¿No es cierto? Que bueno, estaba la famosa historia de la carreta que se frena, etcétera, y allí empezó a crear, y no tiene fundador como tal, históricamente no lo tiene, ¿no es cierto? Yo no sabía la historia de la Virgen del Rosario, pero es parecida entonces a la de Luján. Sí, es parecida a la de Luján, sí. Y normalmente los que se iban corriendo de un lugar a otro en las tierras argentinas llevaban también sus imágenes, sus devociones, porque era gente muy religiosa, ¿no es cierto? La mayoría de los inmigrantes, gente muy religiosa, ¿no? Y los nativos también fueron adquiriendo esa religiosidad, si bien tenían sus dioses, ¿no es cierto? Más bien de la naturaleza, pero sin embargo fueron adquiriendo también, por ejemplo, las ruinas jesuíticas. Uno ve allí que los jesuitas hicieron un trabajo con los indígenas extraordinario, ¿no es cierto? Y bueno, pero también fueron recibiendo la evangelización, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, todos nuestros pueblos, por ejemplo, la Virgen de Guadalupe también, que se aparece a los indígenas, ¿no? Sí, y en el año 1600, en 1600 y algo, yo leí que la persona al que se le apareció hacía muy poquito que se había convertido al catolicismo. Sí, el indio Juan Diego, que ahora es santo también, ya es... sí, me parece que sí. Por eso, o sea, yo creo que es muy lindo esto, como Dios va trabajando, a veces de pequeños grupos de advocaciones de personas que a lo mejor son grupitos chicos, pero que se va fomentando, y a veces va sumando números, ¿no? Y a veces, bueno, hay advocaciones que son más fuertes, por eso llega un momento que la toma como patrona, ¿no es cierto? O sea, como decíamos recién fuera de cámara con Gustavo, muchas veces también hay ciudades que llevan el nombre también de la advocación, porque bueno, empezó tan fuerte y algún día tuvieron que ponerle el nombre al pueblo o a la comuna, lo que fuera, y entonces se pusieron el nombre de su santo patrono también, o sea, se fue extendiendo
también a lo civil, ¿no? La advocación hace que se prolongue, ¿no? Y los españoles eran muchos de poner también las ciudades españolas todas, Asunción, Santa Fe, Santa María de los Buenos Aires, o sea, todos, muchos nombres religiosos. Siempre han nacido de acontecimientos religiosos, ¿no es cierto?, fundamentales. Entonces, por eso la gente, normalmente, la vida civil, social, estaba imbuida de mucha fe. La gente era muy religiosa, practicaba más. Tal vez ahora vivamos una generación donde no se transmite tanto en la propia familia, digamos, la misma religiosidad, ¿no es cierto? Entonces, a veces los padres, por ejemplo, no creyentes, son los que por ahí a lo mejor no transmiten la fe. Y vos fíjate que la mayoría de la gente que tiene una vocación fuerte, por ejemplo la Virgen de Itatí o la Virgen de Luján, en Catamarca también, o sea, uno ve que cómo se fue transmitiendo. Y si uno le pregunta a la persona, ¿por qué viene usted a Luján? ¿O por qué viene a la Virgen de San Nicolás? Y porque mi mamá, porque rezamos juntos cuando era chico, le rezamos a la Virgen, le rezamos al Santo, a San Roque. Entonces como que esa transmisión silenciosa, oral, ¿no?, que se va dando en la familia, después en los grupos sociales, y bueno, después eso se transmite también a una comunidad eclesial, ¿no?, a una parroquia, a una comunidad donde se vive la fe y se transmite, ¿no? Y si bien nosotros, por ejemplo, en Carcarañá tenemos la Virgen del Pilar, pero después también aparecieron segundos patronos o terceros, ¿no es cierto? O sea, siempre hay un patrono más importante, relevante, después hay un segundo patrono, ¿no? Es así, ¿no es cierto? Y hay pueblos que hay veces se ha quedado hasta divisiones, porque por ahí crece más una devoción que la otra. Pasa, por ejemplo, en Arequito. En Arequito tiene a San Lorenzo y a Nuestra Señora del Rosario también. La patrona en realidad es la advocación patronal, es Nuestra Señora del Rosario. Pero también subió muy fuerte claro. Y otra hinchada. Pero bueno, los santos tienen que servir para unir, ¿no? Para dividir, ¿no es cierto? Pero bueno, siempre hay una advocación madre que digamos que fue como donde toda la población se pone bajo el cuidado, la protección de ese santo patrono, o si es la Virgen o si es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Padre, yo de chico nací, me crié en la parroquia de Fisher, donde Cristo Rey. Bueno, ahí la vocación fuerte era Cristo Rey. Claro. ¿No es cierto? El reinado de Jesucristo, etcétera. Cada uno va viviendo su devoción popular, que es muy lindo, porque eso mantiene la vida espiritual de la gente, y la religiosidad popular hace eso. Inclusive a veces se incorporan otros elementos que por ahí a lo mejor no son tan religiosos, son leyenda, o por ejemplo que el Gauchito Gil o la difunta Correa. Sí, hay otras vocaciones que se van como pegando, ¿no? Y en eso el padre Cini, en Corriente, decía que bueno, a veces la gente tiene esa piedad popular que debemos respetar, porque es parte de su cultura, claro, de su folclore, ¿no es cierto? Entonces, por eso las grandes fiestas, fíjate, en Itatí van los carruajes, van todos disfrazados de gaucho, o sea, es un día de fiesta, pero no es solamente una fiesta exclusivamente religiosa, sino que siempre tiene una connotación popular. Que a lo mejor en Carcarañá se nos había perdido un poco la parte de la fiesta del pueblo, se había encerrado un poco, digamos así, en los católicos estrictamente practicantes, y yo creo que no, porque todos tienen una religiosidad, todos tarde o temprano van a la iglesia a casarse, a bautizarse, o a hacer responso. Incluso entran en los festejos gente de las otras iglesias, que es lindo, porque compartimos los juegos. Es muy bueno, es una amplitud religiosa que también significa compartir la fe con otras confesiones. Porque bueno, siempre hay distintos caminos para llegar a Dios y distintas formas, inclusive también detrás de eso hay filosofías y doctrinas diferentes, creencias diferentes, y ese es un ámbito muy importante, ¿no? Yo creo que el Papa Francisco lo resalta mucho, cómo realmente hace ver esa comunión, porque lo importante es que seamos hermanos. O sea, la religión a mí me tiene que servir, digamos, como resultado final que nos lleve a la fraternidad, más allá de la manera de pensar diferente, de actuar, los modos, la forma, la doctrina, y las filosofías. Tenemos que llegar o sea, somos seres humanos, estamos hechos para vivir en el otro, digamos, con el otro, para el otro. O sea, no podemos aislarnos, irnos a una isla a vivir solo. Nadie puede vivir solo, se muere, porque
Nosotros necesitamos de todo. Necesito del Sí. carnicero que tenga carne, del verdurero que tenga verdura, del otro, porque para poder vivir necesitamos de todo, y de los servicios de todo. Sí, Una sí. realidad humana, ¿no? Bueno, pero también lo que te hace pensar mucho es que por ahí muchas religiones convergen en el mismo Dios y vienen de la misma Biblia. O sea, no es casual. Si No, uno fuera un seguro. descreído, Seguro. si yo no creyera, sí, che, pero esto no puede ser casualidad. No, aún las religiones no cristianas, la religión por ejemplo budista u otras ramas filosóficas también, o sea, yo creo que hoy hay una gran amplitud y un gran respeto a lo que el hombre piensa. Yo creo que el hombre, para ser hombre, tiene que escuchar su conciencia y seguirla. Un hombre, diría un español, cabal, es la persona que realmente se escucha a sí mismo, se descubre como persona, y Dios no se impone, sino que Dios se propone. O sea, que eso es muy importante. O sea, yo sé que Dios se muestra y se manifiesta, ¿no? Y yo lo acepto o no. O sea, eso tiene que ser algo muy libre. La persona, nadie podemos imponer. Podemos proponer. Yo decir, bueno, yo creo, tengo esta confesión, esta fe, te propongo, te ofrezco. Pero en definitiva, uno tiene que aceptar, tiene que ser religioso con libertad. Eso me parece que es fundamental. Es verdad. Padre, una pequeña reseña histórica de cómo nació la advocación del Pilar. Bueno, alrededor de allá del 1800, o sea, antes del 1800, vamos a decir antes un poquito, porque también hay un hecho importante. La Virgen del Pilar se aparece sobre el Pilar, pues se llama del Pilar, se aparece en el Pilar, pero ¿qué pasó? O sea, la Virgen estaba en vida. Porque ese es el único caso de la aparición donde todavía la Virgen vivía. Entonces, fue en el año 40 más o menos. Claro, entonces, y claro, vos te imaginás que Santiago, que era hijo de Zebedeo y hermano de Juan, que es el que tiene que ir a estas regiones de España para poder llevar el Evangelio. Entonces, él comienza a anunciar el Evangelio, comienza a llevar la palabra de Dios, ¿no? Porque, bueno, los apóstoles empezaron a expandirse, no solamente ahí en Jerusalén, sino que después la fe se empieza, Pedro y Pablo que van a Roma, otros que van a Asia, o sea, se va, la iglesia se empieza a expandir porque realmente es misionera y evangelizadora. Entonces, Santiago le toca estas regiones de España, ¿no? Y él estaba muy preocupado porque no sabía cómo hacer llegar el Evangelio, si el Evangelio tenía eco en ese lugar, y entonces estaba un poquito desanimado también el apóstol Santiago. Aunque había recibido la bendición de la Virgen lo había bendecido en vida, porque realmente... Claro, él fue propiamente discípulo. Claro, discípulo inmediato de Jesús, cercano a Jesús, ¿no es cierto? Cuando después de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, María queda en el cenáculo con los apóstoles, donde está Santiago también, ¿no? Entonces, Santiago le toca esta misión en esta región, ¿no? Y bueno, y la Virgen se le aparece para animarlo a Santiago, decirle, no, pero mirá, o sea, no, si vos tenés al Señor, tenés fe, sos apóstol de Jesús, sos amigo de Jesús, entonces lo alienta, ¿no? Y bueno, y quedó esa tradición fuerte, seguramente que Santiago ha expandido esa experiencia de la aparición de la Virgen sobre un pilar, que seguramente era algún pilar romano que había por allí en la zona de España, ¿no es cierto? Entonces, y bueno, realmente allí comienza, donde después también la Virgen le pide que haga un santuario en su honor, ¿no? Que haga un templo en su honor, y ahí ya comienza una advocación fuerte, ¿no? En torno a esa aparición de la Virgen al apóstol Santiago para que se anime a llevar el Evangelio a todas esas tierras, ¿no? Y bueno, hay devociones que son milenarias, realmente son cosas extraordinarias, ¿no? Y de apariciones de la Virgen, como por ejemplo también, para dar otro ejemplo cercano, de la Virgen de Guadalupe en México, ¿no? Por eso es patrona de América, porque todas esas corrientes del norte de América fueron las que también entraron por el norte de nuestro país y llegaron hasta Santiago y comenzaron las primeras, gestas evangelizadoras, ¿no? Entonces, por eso que también nosotros le tenemos una gran devoción a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Porque la indianidad de alguna manera también se fue metiendo ahí, gente indígena que se fueron convirtiendo, que fueron también discípulos, que se convirtieron en misioneros, ¿no? O sea, realmente hay una labor evangelizadora que por ahí la gente desconoce, ¿no?
Santiago fue uno de los centros más importantes de nuestro país, donde realmente llegaron las primeras fuentes colonizadoras y a su vez también evangelizadoras, claro, ¿no? Evidentemente que también hubo cosas, digamos, inhumanas con los indios, y bueno, hubo abusos también con los indios, toda esa parte oscura también existe, ¿no? Pero lo que pasa es que nosotros tenemos que ir a la historia donde vemos cosas positivas, donde realmente los jesuitas, por ejemplo, la obra que hicieron con los indígenas, y tenemos la muestra de las edificaciones donde le enseñaban a vivir. Hay una arcada muy linda que está en las ruinas jesuíticas, donde hay un bajo relieve que está hecho por el español, y en la misma arcada del otro lado el indígena hace con su propia cultura y con su propio arte, hace también la misma imagen del bajo relieve, ¿no? Entonces vos fijate, ¿no? Y cómo los jesuitas le respetaban mucho su cultura, no es que lo avasallaban ni que lo dejaban de lado lo que ellos traían como pueblo. Yo, padre, ¿no? A veces indígena. Pienso, porque a veces hablar hay una cosa que decía un profesor que yo le dije, que estábamos hablando antes, para entender la historia hay que tratar de pensar con la cabeza en ese momento, porque si vos vas a pensar en el año 50 con la cabeza del año 2000, no lo vas a entender. Seguro. Y yo a veces pienso esto, venirse a la nada, te ibas, nunca más volvías. O sea, ahora que tenés el televisor, tenés el seguimiento satelital, tenés las cámaras, es difícil a veces para un gobernante controlar a sus gobernados. Imagínense en aquel momento, o sea, gente buena y mala hubo siempre, gente que se abusa de los demás sigue habiendo. Imagínense en ese momento que se iban, ¿cómo los controlaban? O sea, no estoy justificando ni no me gusta ponerme en un bando o en el otro, pero yo digo, qué difícil que debe haber. O sea, si el rey de España, pero se te fue el tipo, nunca más lo viste. ¿Y cómo hacías para controlar a veces? No es una justificación ni nada, pero hay que a veces ponerse a pensar en lo que era América, que era una cosa que no había caminos, no había... Sí, o sea, muy difícil. Yo creo que lo importante es que de la corriente que fuere, lo importante es el respeto a la persona humana, ¿no? Seguro, o sea, seguro. Hasta que también históricamente se dan cuenta que el indígena era una persona humana y que realmente le estaba el respeto y que realmente era muy inteligente, porque se han encontrado en los aztecas y en otras reducciones, comunidades indígenas, realmente una capacidad de despliegue social, en construcciones, en vida social, en organización social, etcétera. O sea, yo creo que eso es muy importante, ¿no? El respeto, ¿no? a la indianidad, porque realmente allí hay muchos valores, ¿no? Y después lo lindo que se fue mezclando, las razas se fueron mezclando, que eso es importante, ¿no? Que hubo una comunión, un descubrimiento mutuo, ¿no? Y yo creo que eso es importante, ¿no? Realmente reconocernos como hermanos y que la vida de la fe nos ayude a eso, ¿no? Yo creo que un poco los jesuitas también fueron expulsados por toda esa labor de concientización de que ellos tenían sus derechos. ¿No? Realmente los indígenas tenían los derechos como personas, como seres humanos, ¿no? Y por eso es reconocido, ¿no? Y que tenían las tierras que les pertenecían, las riquezas que les pertenecían también, ¿no? Por eso yo creo que a veces en estas corrientes colonizadoras hubo abusos, hubo cosas terribles, pero también hubo realmente inclusive congregaciones y como por ejemplo los jesuitas, que tuvieron un gran respeto a la cultura que visitaban, ¿no? Y que venían para evangelizar, porque ya en España, por ejemplo, era tanta la corriente, digamos, de fe que se había expandido, que es como que sobraban religiosos, misioneros, ¿no? Y entonces, cuando se largan las colonizaciones, ellos quisieron también venir a evangelizar las nuevas tierras, traer el evangelio, ¿no? Claro. Y bueno, pero también el evangelio significa reconocer, el evangelio no es una cosa que no tiene nada que ver con la vida, ¿no? Yo creo que el evangelio tiene que ayudarnos a reconocer que el otro tiene posibilidades, que el otro es persona, que tenemos que respetarnos, que tenemos que ayudarnos, que tenemos que tener la capacidad de poder desarrollarnos todos.
y de que todos tengan un espacio y un lugar en la vida social. O sea, es muy importante. El Evangelio tiene que llegar a la vida humana y a la vida social. No es una cosa que solamente se practica dentro de la iglesia, sino que hay que llevarla al mundo, ¿no es cierto? Había que ser misionero en esa época, irse. Sí. O sea, en un país tan virgen, no es por nada, vos entrabas y no tenías camino. Uno no le entra en la cabeza, no lo piensa cuando... decir, yo leí una parte, por ejemplo, que les asignaban unos terrenos y a lo mejor llegaban con el ferrocarril muy posteriormente, los inmigrantes, hasta un lugar y después tenían a campo traviesa un montón de una distancia grande. No era fácil. No, mira, a mí muchas veces me cuenta mi abuelo que bueno, después de la guerra, aquello del 55, tuvieron que venir a estas tierras, ¿no? Y muchos bueno, tuvieron que empezar de nada, ¿no? Con un pedacito de tierra, trabajar la tierra, ¿no? Realmente fue un sacrificio muy grande, ¿no? Pero bueno, yo pienso que siempre hubo entrecruzamientos de culturas, y los mismos indígenas también se trasladaban a distintas regiones, ¿no? Y o sea que siempre hubo inmigrantes, ya desde la indianidad, o sea, los primeros pobladores de la tierra se iban, la mayoría de los pueblos eran nómades. Después fueron buscando un lugar y fueron sedentarios. Invasiones siempre hubo, ¿no es cierto? Importante, yo creo que tienen que darse en el marco del respeto, ¿no? El encuentro de dos culturas tiene que darse en el marco de respeto de la persona, ¿no? Y de la dignidad de la persona, ¿no? Bueno, padre, vamos a hablar. Se nos fue el tiempo. Vamos a hablar, a terminar de hablar del más o menos el cronograma de lo que va a ser ese día. Ya la novena está empezada, ya se han hecho unas cuantas misas. Bueno, mira, María Ángeles, nosotros tenemos que celebrar mañana viernes. Vamos a tener la misa a las 9:30 horas, son por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Y bueno, tenemos la misa a la mañana porque después por la tarde tenemos confesiones en las parejas, así que nos estamos ayudando los sacerdotes. El sábado a las 19:30 es la misa por los jóvenes, invitamos a todos los jóvenes a participar, y hay una linda movida también, los que quieran participar tienen que traer una mochila con todas las cosas que usan todos los días los jóvenes. Qué lindo. Así que vamos a hacer una ofrenda en la misa, ¿no? Y después el domingo 9 tenemos la misa, que va a ser una misa muy linda, especial, porque hemos invitado a todos los participantes del grupo Flecha, que fueron varias generaciones, ¿no? Y bueno, vamos a hacer una misa del reencuentro. Después a las 10:30 tenemos misa por los niños, a las 19:30 por las familias. Y el lunes, bueno, tenemos la bicicleteada, la gran bicicleteada en familia, como venimos haciendo hace varios años. Y después a las 19:30 la misa es por la fuente de trabajo y por los trabajadores. El martes 11 la primera misa de las madres a las 17 y después a las 19:30. Y ya el miércoles 12, que es el día de la fiesta de nuestra ciudad del Pilar, la fiesta del pueblo, a las 10:30 vamos a hacer la procesión, a las 11:30 la misa. Va a estar presente con nosotros Monseñor Eduardo Eliseo Martínez, así que el obispo va a acompañarnos. O sea que la parte religiosa va a ser por la mañana. Va a ser por la mañana, porque así ya después por la tarde nos quedan todos los itinerarios de las exposiciones artesanales, bueno, de toda la presentación de las instituciones, la danza, etcétera, todo lo que sea más festivo, los juegos. A partir de las 12:30 ya va a haber un buffet, ¿no es cierto? Y a las 14:30 van a comenzar los espectáculos y los juegos. Bueno. Y al final terminaríamos con el coro municipal. Bueno, va a ser propiamente la fiesta del pueblo. Bueno, padre, le agradezco muchísimo. Le vamos a mandar, usted que le quería mandar un gran saludo a Susana, y para que, bueno, pronto esté bien, la queremos ver acá en el programa, y bueno, que rezamos por ella, para que el Señor le conceda la salud. Sí, bueno, la esperamos a Susana pronto. Ya se está reponiendo, así que espero que pronto pueda volver a su lugar de trabajo. Bueno, ha sido una entrega más de La Brújula. Será hasta el próximo jueves y bueno, le pedimos al Padre la bendición. Así es, bueno, que la Virgen del Pilar derrame muchas gracias y bendiciones sobre las familias de Carcarañá, especialmente también sobre los niños, los jóvenes y los enfermos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, será
será hasta el próximo jueves y una alegría de que haya venido a visitarnos. Muchísimas gracias.